Vaya, vaya, la pregunta eterna que nos hacemos, ¿qué es sanar? Como las palabras requieren de un intérprete, muchas personas podemos tener diferentes tipos de interpretaciones frente a qué es sanar. Si hablas con un médico o con un profesional de la salud, te va a decir que sanar es retornar a un estado de salud pleno en el que ya no sientes la incomodidad de algún tipo de patología que afectó directamente tu salud. La salud entendida como el sentido de completitud y de bienestar físico, ¿verdad? Hablemos del estado mental. Sanar significaría entonces dejar de sentir o dejar de percibir esas incomodidades en tu cuerpo mental o en tu cuerpo emocional. Muchas personas pueden interpretar inclusive que sanar puede ser quitarte eso de encima, ya no sentirlo más, ya no tener más ese tipo de pensamientos, ¿no? En fin, interpretaciones de acuerdo con el interpretador o con el intérprete, sería así, ¿no? Sanar tiene que ver con retornar a un estado de bienestar de cualquier tipo de forma. Todas las energías, desde las más pequeñas hasta la más grande, en este universo todo es energía. Y como todo es energía, por ejemplo, cuando estás creando una gran pieza musical, después de que estamos pues en un ruido gigante, sanar significaría que hubiese armonía y organización entre cada una de las partes de esa pieza musical. Por ejemplo, como todo es energía, todo se mueve directamente por patrones. Hay una energía quieta que se va organizando por patrones. Un patrón puede convertirse en una pieza musical, se puede convertir en tus pies, se puede convertir en la comida que estás comiendo. Todos los átomos se van organizando de cierta forma en patrones que van organizando y que van dando forma, ¿cierto? De la misma forma, nosotros como seres humanos vamos siguiendo ciertos patrones. Realmente sanar significa sanar unos patrones que se fueron desconectando, que están inconexos de la armonía que te permitiría sentirte mucho más en paz o estar más en paz, ¿verdad? Aquí hay una clave importante para entenderlo. Por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de patología física, si tú tienes cáncer, ¿qué significa en realidad tener cáncer? Que hay unas células en tu cuerpo que están actuando de forma desorganizada, saliéndose del patrón original en el que todas iban, digamos, funcionando de forma organizadita. Hay unas células que ya no están comprendiendo a tu conciencia y están actuando de forma desorganizada. Se salieron de control. Y esta es la clave. Entonces, cuando todo se va al caos, cuando todo está perdido pues del control, suele aparecer un tipo de patología. Entonces, si nos vamos un poco a la biodescodificación, las personas suelen creer, por ejemplo, que el cáncer o las patologías médicas se sanan o se curan con algún tipo de medicamento externo o con algo externo, sin darse cuenta que el patrón viene en su interior. Por ejemplo, tú puedes sedar cualquier tipo de patología interior que tienes dentro de ti. Entonces, ¿por qué sucede que alguna persona tiene cáncer y se le repite el cáncer sea de una u otra forma? Porque el patrón interno no se ha resuelto. Realmente la biodescodificación es mucho más sencilla de la que pudiéramos entender. Por ejemplo, los huesos, ¿qué hacen los huesos realmente? Darle estructura a nuestra figura, ¿no? ¿Qué hace el estómago? Digerir, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la parte más simple, de lo más simple hasta ya ir a lo más complicado, cuando una persona, por ejemplo, tiene cáncer de huesos, es porque perdió el control o tiene dentro de sí una sensación de pérdida de control frente a lo que le da estructura. Cuando una persona llega a un punto en el que tiene cáncer de estómago, lo que sucede es que no ha podido soltar, que no se ha permitido digerir una situación en específico. Cuando una persona tiene cáncer de seno, por ejemplo, tiene que ver mucho a ver qué son los senos, la nutrición que estás dando, el amor que estás dando, la capacidad de dar afecto que estás dando. Cuando sientes que pierdes el control en la forma en la que estás dando afecto o sientes algún tipo de traición, lo que te impide de verdad sentirte auténtica en el afecto que estás dando, sueles generar una desconexión de tus células en ese ámbito físico. Y lo mismo suele suceder entonces con los ojitos, entonces estás perdiendo la capacidad de control en ver tu realidad. No te estás permitiendo a ti mismo ver la realidad como es. La garganta, no te estás permitiendo expresarte. La obesidad, por ejemplo, la obesidad a partir de controlando, comiendo y comiendo y comiendo porque tienes una sensación de pérdida de control frente a tu nutrición emocional.
y así sucesivamente. Entonces, si nos vamos directamente al punto de sanar y sabemos que lo que estamos viviendo es una desconexión de los patrones, realmente sanar es una liberación de patrones. Aprovecho entonces para hacerme la propaganda aquí. Tengo sesiones activas en este momento. De hecho, hay una promoción específica para quienes se unan antes del 31 de enero con los paquetes de 2 y 3 meses. Para que lo preguntes, me puedes escribir a mi correo, me puedes escribir al DM en Instagram, puedes hacer comentarios, etcétera, para que te mande mi brochure sobre cómo son mis acompañamientos persona a persona para que puedas estar apoyado en este proceso que estás viviendo, tanto de expansión como de tu sanación emocional. Entonces, si sanar significa restaurar un patrón que está desconexo, que se está yendo loquito por ahí, y tú estás sintiendo, por ejemplo, que no tienes la capacidad de manifestar dinero, ¿cuál sería entonces lo que podríamos decir aquí que significa sanar? Si está algo en descontrol y está perdido de control por completo, entonces sanar significaría experimentar su opuesto. Sanar el patrón que está desorganizado y permitirle a la vida que nos experimente lo opuesto. Aquí esto me parece súper clave frente a sanar, porque hay muchas personas que están convencidas e hiperconvencidas y todos en realidad estamos hiperconvencidos que incluso si estamos en situaciones que no nos hacen sentir a salvo, vamos a sanar ahí, lo cual es completamente ilógico. Y te voy a explicar por qué. La mayoría de los problemas o los patrones los generamos en nuestra infancia, como te he contado antes, como un mecanismo de defensa. Entonces, se creó un patrón para protegerte de un estado en el que no te sentías a salvo. No te sentías a salvo porque tal vez te juzgaban tus padres, no te sentían a salvo porque te obligaron a ser una persona que no eras. Entonces tenías que ser la muñequita o el muñequito pintado y sonriente para que te aceptaran, incluso aunque tú no te sentías a salvo. Tu mecanismo de defensa fue convertirte en esa muñequita para protegerte del estado en el que no te sentías a salvo. Entonces, tu mecanismo de defensa /patrón es ser condescendiente y hacer todo lo que los demás necesiten. Entonces estamos convencidos, por ejemplo, que siendo condescendientes y siendo lo que las demás personas quieren, nos vamos a curar del problema real que tenemos dentro de nuestro interior. Entonces, haciendo las cosas por los demás, vas a sanar lo que tienes en tu interior. Nos vamos, por ejemplo, a otro ejemplo. Si tú generaste un patrón de huir de todas las situaciones y desconectarte mental y emocionalmente, tu sistema nervioso y tu mente te convenció de que era mucho más fácil huir y escaparte de las situaciones, porque claro, el sentido de incomodidad y de no sentirte a salvo es tan fuerte que para ti es mucho más fácil como un mecanismo de defensa huir o hacer otra cosa. Y para ti inconscientemente esa es tu forma de mantenerte a salvo, de sanar. Aquí, por supuesto, hay una incongruencia. ¿Por qué? Lo que está sucediendo, te voy a dar el ejemplo puntual de mi vida personal, como para que lo podamos ir a formas prácticas. Cuando yo era niña, me sentía muy poco a salvo o cero a salvo debido a la situación que vivía con mis familiares, ¿no? Digamos a la situación de violencia física, emocional y mental que vivía. ¿Ya? Vivía una sensación de sentirme en peligro y completamente fuera de control cada vez que uno de mis cuidadores me trataba de cierta forma. Entonces de niña todo el tiempo me sentía en peligro, justamente en peligro. ¿Cuál fue mi modo de adaptación? Convertirme en la niña buena y hacer lo que esa persona todo el tiempo estaba esperando que yo fuera. Por supuesto, en detrimento de mí misma, pero era la forma en la que mi cerebro comprendió que podía defenderme. Al mismo tiempo, buscando información e investigando información, fue la forma en la que mi cerebro comprendió que podía mantenerse a salvo. Entonces, en una gran parte de mi vida, lo que sucedió es que, claro, como nosotros nos habituamos, porque es un mecanismo de defensa para habituarte, para acomodarte, para poderte insertar dentro de una familia en la que no te sientes a salvo,
creyendo inconscientemente que así vas a estar a salvo, te acomodas y te mantienes en situaciones disfuncionales creyendo que a través de esa máscara o de ese comportamiento te vas a salvar, lo cual de nuevo es completamente ilógico. Es como si tuvieras la casa, te voy a dar un ejemplo porque esto pasa en todas las situaciones de la vida. Es como si tuvieras la casa llena de moscas, con una plaga gigante, llena de bichos, con un montón de cosas tienes tu casa, ¿sí o no? La casa está vuelta a nada y estás desesperado en tu casa. La mayoría de personas lo que hace realmente es que tienen la casa vuelta a nada y lo que hacen es llamar al señor, al vecino, oiga vecino, me pone un rainbow, me pone un arco iris frente para que yo me pueda sentir mejor. Entonces esto volvámoslo a la vida real. Entonces, no sé, fumas, tomas, comes, te mantienes en relaciones sexoafectivas que no te satisfacen, etcétera. Te mantienes dándole de extra a todas las personas, convirtiéndote el salvador de las personas, todo como un mecanismo de defensa que fue tu forma maladaptativa para estar en un entorno familiar que al mismo tiempo no era algo que te permitiera sentir a salvo. Te mantienes como una persona que quiere mantenerse a salvo en espacios que no son sanos para ti a través de un mecanismo que es completamente erróneo por creer que algo que es desconocido para ti, por ejemplo, no estar en ese entorno familiar para ti, va a ser peor. Por eso es que sanar duele tanto. ¿Por qué sanar emocionalmente o de cualquier tipo de patrón duele tanto? Porque tu sistema nervioso se adaptó a tener ciertas dinámicas para mantenerse en una situación familiar, con lo cual lo que no es familiar le causa pánico porque cree inclusive que lo que es desconocido va a ser peor, porque ¿qué fue lo primero que te pasó? Viviste algo desconocido y tuviste una sensación de pérdida de control. Entonces, para mantenerte en control en lo que crees conocido, te sigues manteniendo en dinámicas que siguen siendo dañinas para ti. Este es el síndrome del Estocolmo. Te enamoras de tu captor y te mantienes con tu captor porque crees que tu captor te va a ayudar a estar mejor, inclusive sin saber que en realidad saliendo de ese captor vas a estar mejor. Entonces, sanar, devolviéndonos al punto central aquí, no significaría mantenerte en un estado en el que estás con un captor porque es familiar para ti, porque se parece a las dinámicas que estabas viviendo en tu infancia, sino sanar en este sentido sería experimentar lo contrario al patrón desordenado que estás viviendo. Así entonces, sanar significa experimentar lo contrario. De nuevo, si yo experimento que vivo, por ejemplo, en carencia económica, sanar significa sentirme empoderado y creer, por ejemplo, que el dinero es fácil para mí. Para mí es fácil atraer el dinero. Si creo que soy una persona que no es capaz de atraer relaciones armoniosas, sanar significaría tener el mindset y la capacidad de atraer relaciones armoniosas. Entonces, ¿por qué te mantienes en situaciones que no son armoniosas creyendo que vas a estar a salvo ahí, intentando de nuevo salvar y rescatar esa situación que completamente no te va a permitir resolver eso porque es el trauma familiar y es la burbuja familiar a la que estás acostumbrado a vivir? Sanar de nuevo significa experimentar lo contrario. Entonces nos quedamos en una cantidad de situaciones o con las mismas dinámicas, con las mismas personas, repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque nos es muy difícil comprender que en realidad debemos experimentar lo contrario, incluso aunque sea incómodo al principio. Así que si nos vamos, por ejemplo, a lo que yo te estaba contando de mí misma, me mantenía en relaciones sexoafectivas que me causaban mucho dolor, que me hacían sentir justamente esa sensación de pérdida de control que sentía con este cuidador, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que cuando tú eres niño, este cuidador no solamente es tu fuente de dolor, sino al mismo tiempo es tu fuente de amor, porque estás desprotegido. Es la persona que supuestamente debería estar a cargo de ti. Entonces tú buscas que esa persona te dé o te salve, al mismo tiempo que es la persona que te está hiriendo, tal cual como lo que estábamos hablando del captor. ¿Ya? ¿Cómo podemos empezar a resolver esto? Mi propia forma de ver sanar, de identificar la palabra sanar, más allá de lo que te estaba diciendo, que es experimentar lo contrario, porque ahora me vas a decir, sí, Diana, bacanísimo lo que me estás contando, sanar entonces es experimentar lo contrario. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo hago eso?
¿Por qué en ciertas partes de la Biblia o por qué en el curso de milagros no se habla del deseo? Porque hay una tergiversación en torno a eso. La conciencia universal se creó en torno al deseo. La planta deseó ser diferente, entonces se convirtió en una flor. El pez deseó ser algo diferente, entonces se convirtió en un anfibio. El deseo es el que mueve la expansión. Ya, entonces, ¿qué significa sanar? Claro, sanar también es desear. Tú quieres estar en un estado, tú deseas estar en un estado diferente al cual estás experimentando. Entonces, claramente desear no es erróneo. Desear es lo que más desea justamente nuestra conciencia divina, lo que más desea Dios, lo que más desea el universo. Porque a partir de tu desear un estado diferente te estás expandiendo. Tu expansión de conciencia es lo que más desea el universo. Porque mientras más te expandas en conciencia, más va a aprender, ya más va a poder crear. La creación no nace de la destrucción. La creación nace a partir de poder sanar esa cantidad de patrones y experimentar cosas nuevas, no en quedarte en el mismo patrón. Cada persona tiene trazado su propio camino y por eso hay infinidades de todas las formas de sanadores y terapeutas que te pueden acompañar. Y al mismo tiempo, como el ejemplo que te di de cuando teníamos la plaga en la casa, si tú sigues empeñado en que cambiando tus condiciones externas vas a poder sanar internamente, estás actuando en desconexión completa de ti mismo. Y te lo voy a decir de una forma mucho más sencilla. Dado que nos hemos dado cuenta y has visto que la mayoría de mis videos básicamente se remiten a tu infancia, porque son unos patrones que creaste en tu infancia para defenderte. Es ilógico que tú haciendo una cantidad de cosas puedas resolver lo que llevas creando desde tu infancia o haciendo cosas externas puedas resolver los mecanismos y los patrones que creaste desde tu infancia. Nada externo te va a poder ayudar a resolver el desasosiego que tienes en tu interior. Y hay muchas formas de llevar a cabo tu sanación, con diferentes tipos de terapeutas, con diferentes tipos de acompañantes que te resuenen a ti más. Ahora, mi consejo como amiga y también como acompañante, que de nuevo están mis descuentos en mis acompañamientos, es que no te fíes solamente en lo que te ayuda a una comprensión conceptual o mental de lo que te está sucediendo. Para eso yo hago la cantidad de videos que hago para que tu mente pueda comprender lo que significa sanar. Pero el problema es que la sensación, la energía emocional está aquí. Y esa energía emocional te requiere presente en tu vida. Tu niño interior siempre ha estado contigo. Así que poder sanar a ese niño interior, estando presente en las situaciones que te generan incomodidad, es lo que te va a poder desarrollarte como un adulto. Y hay muchos acompañantes como yo que te ayudamos a sanar justamente a ese niño interior. ¿No te pillaste que en la Biblia decía Jesús que solamente los niños van a entrar a los cielos? Esto no lo decía porque sí. En los cielos no hay adultos, en los cielos no hay máscaras. Finalmente, lo último que quiero decir con relación a sanar es que si sigues pensando que estás dañado, pues toda la vida vas a seguir pensando que estás dañado. Obviamente estás en un camino de expansión. Mi propuesta para que le cambies el concepto a tu vida es integración. Cuando yo integro una lección, dejo de repetirla, ¿ya? Entonces, estoy deseando sanar o mejor, estoy deseando integrar mis lecciones para convertirme en un adulto de mi vida, para convertirme en ese adulto que mi niño siempre quiso para mí, independiente de cuando no me sentía a salvo. Entonces, ¿qué sucedería si tú no te sentías a salvo con unos papás que te hacían de una cosa? ¿Te ibas a quedar ahí? No, ¿qué hubiera hecho tu adulto? Lo saca de ahí. O le dice papá tal cosa, o le dice mamá tal cosa. No se queda con la dinámica o el patrón que creaste. Si tienes dudas con relación a esto, te invito a que me hagas comentarios, a que hagas preguntas para que juntos vayamos co-creando estos maravillosos videos y también te invito a contactarme para que podamos empezar un proceso juntos, no solamente de acompañamiento y de sanación, sino de evolución de tu senticiento, que me gusta llamarlo. Que no le tengas tanto miedo a ese senticiento, sino que se convierta en tu mejor amigo para que no sea solamente una felicidad vacía afuera, si es que la sientes,
porque igual de todas formas la vida te va a generar incomodidades en lo exterior, sino que todo sea congruente con tu interior. ¿Vale? Muchas gracias por haber visto este video y nos continuamos viendo en el siguiente. Un besito.